Ahora vamos a empezar a hablar del sistema de memoria y en particular nos vamos a dedicar un rato a hablar del bus matrix, que lamentablemente no tiene nada que ver con el matrix de Neo, porque si no todo esto lo podríamos aprender con una simple transferencia USB 3.0 y a otra cosa. El bus matrix consiste en un conjunto de bases que están en distintos niveles, en distintas capas, en los cuales vamos a tener que las vías, que son esos triangulitos que aparecen ahí, son programables. Esto lo que pretende es dar flexibilidad. Me olvidé de pedir una copa. Permite. Tengo agua. ¿Tienes agua? Ok. ¿La bandina? Esas vías de conexión son programables. Vemos que nos aparecen algunas cosas que uno dice, estos tipos son unos salames. Decimos, por ejemplo, que el micro del cual está sacada esta imagen, que es el Cortex M3 LPC 1769, que es el del stick LPC Expresso, es un micro que tiene 64K de memoria RAM. Pero fíjense los salames que son estos tipos, que en lugar de poner 64K en un bloque, ponen 32K más 16K más 16K. Son tarados. Y acá fíjense, me aparece una ROM de 8 kilobytes. Esto la verdad que no la entiendo. Acá está el acelerador de memoria que está trabajando sobre la memoria flash. Pero hay cosas que no entiendo. ¿Una memoria ROM? ¿Para qué? Yo sabía que hay unos cortes que traen ya la librería, la biblioteca compilada internamente. Uno debe tener que generar la función, compilar la biblioteca a mano, ponerle en flash, ocupar código en flash, y puede decir, en realidad a cada punto, a tal posición de memoria, que ahí es donde está la función ya tiene compilada. ¿Y eso lo voy a poner en ROM? Viene grabado con el fabricante. Lo que No pasa lo es pongo que yo, ya. las bibliotecas, sí, pero las bibliotecas suelen ser evolucionables y ponerla en ROM no me motiva. Texas Intro me lo tiene así y no sé, pensé que era esa la ROM. No. En muchos casos, lo que se hace, pero por razones tecnológicas, lo que aparece como ROM es una zona de memoria flash no reprogramable. Porque piensen ustedes que mezclar tecnologías es complicado. Entonces, meter tecnología ROM con tecnología flash es medio complicado. No me resultará más fácil tener una flash no reprogramable que es equivalente a una ROM. Pero la pregunta es, ¿para qué la voy a usar? Ese caso de Texas no lo conocía yo. Lo TIVA, nuevo, que estamos hablando, que sacaron Stellaris, yo leí introducción de Stellaris con eso y ahora le cambiaron el nombre solamente TIVA. Lo que pasa es que Stellaris es una empresa que compró Texas para meterse en el mundo de los Cortex. Stellaris es una empresa de larga data que fueron los primeros de sacar Cortex. Un día salieron con una valijita llena de dólares y dijeron, para acá, e incorporaron toda la familia Cortex y a partir de ahí la hicieron crecer.
Bien, decíamos entonces que esa memoria ROM tiene otro significado. A ver, ¿qué pasa cuando enciendo el equipo? Antes del reset, y que yo no me entero. Que se fija si hay que programar por puerto serie. Exactamente, y antes que eso todavía, el autotest. Entonces, en esa memoria ROM tendré el autotest más todo el algoritmo de autoprogramación. Bueno, ese es un tema resuelto. El otro tema es, ¿por qué tanta memoria separada? ¿No se les ocurrió la idea de concentrar todo en una sola memoria? Pero aparte, fíjense que encima lo conectaron sobre distintos bases. Puede acceder a independientemente de... Exactamente. Un DMA, una memoria, el Ethernet de lo otro. Tal cual. Y es para transferencia de datos entre módulos, puede ser, Por sin ejemplo. participar el... Sin participar en el micro y sin que se superpongan entre Claro, sí. No pasa, claro. Por eso pasa también. Con lo cual yo puedo hacer, por ejemplo, acceso directo a memoria del conversor analógico digital y que me lo escriba acá. Claro. Mientras tanto, el procesador podrá estar escribiendo acá. Es más, ni siquiera se ve. Zafaron, los de NXP zafaron, Si no, los defenestrábamos. Esa es la idea de tener múltiples bancos de memoria. ¿Qué más? Acá vamos a tener entonces el procesador, la parte de test y debug, que dijimos que siempre está pegadito al procesador, y vamos a tener la parte de emulación, que dijimos que también siempre está pegadito al procesador, y todo esto forma parte del core, que es lo que diseñó Don Arm. Vemos que de la parte de test y debug sale un JTAG interface. JTAG es una abreviatura que corresponde a Joint Test Action Group, que es un grupo de rejuntados que se dedican a hacer testing. Y que el concepto de JTAG fue creado con los DCP hace como 20 años y que después, como vieron que la cosa iba bien, incorporando hardware interno al micro como para hacer el debugging, vieron que andaba bien, lo empezaron a incorporar los micros también. Tenemos después toda la parte de periféricos de alta velocidad, el controlador de DMA, el controlador de Ethernet, y la parte de USB, y luego la parte que corresponde sobre la derecha a la generación de clock, al gerenciamiento de potencia y otras funciones adicionales. Luego vemos en la parte inferior que tenemos la parte de dispositivos correspondientes a la alta velocidad, como los registros asociados con USB, los registros asociados con Ethernet y los registros asociados con los puertos de entrada y salida de alta velocidad, y que están trabajando a la velocidad del procesador. Y por último, tenemos dos puentes. El grupo 0 y el grupo 1 de periféricos conectados sobre dos puentes distintos. ¿Cuál era la idea del puente? La de hacer de traductor de velocidades. De la alta velocidad del micro a la baja velocidad de los periféricos. ¿Cuál es la idea? La idea es poder dinámicamente conectar la CPU con un bloque de memoria, o la CPU con un periférico, o un periférico con un bloque de memoria, u otro periférico con otro bloque de periféricos. Con lo cual nos da la versatilidad de poder dinámicamente estar cambiando la interconexión.
Dinámicamente significa en forma transparente para el usuario. Es decir, yo no voy a tener que escribir un código VHDL como para decir quiero conectar este dispositivo con este otro dispositivo, sino que al escribir las instrucciones automáticamente se van a redireccionar como si se tratara de los cambios de unas vías, se va a redireccionar automáticamente para ejecutar lo que yo les estoy pidiendo. ¿Está bien? Fíjense la versatilidad, porque cada triangulito significa, es el equivalente a, ¿vieron cuando uno hace un circuito que hace que un conjunto de líneas, porque me resulta un despelote el dibujo, sino que un conjunto de líneas converja en un bus y a partir de ahí dibujo el bus y en el otro punto saco con las mismas líneas, los mismos nombres de las líneas? Acá esto es equivalente. Cada uno de esos triangulitos equivale a 32 bits que pasan de un layer al otro layer, de una capa a la otra capa. El mapa de memoria genérico que habíamos dicho y que da pie a que se trate de una arquitectura hardware modificada. Hardware porque dijimos que tenemos, para poder usar el pipeline, obligatoriamente tiene que ser arquitectura hardware. Tenemos que tener dos bases distintos para acceder a datos y a código, para poder estar buscando un código de operación al mismo tiempo que estamos escribiendo el resultado de una instrucción que leímos 2 ciclos antes. Y decimos que es modificado porque en lugar de tener dos posiciones de memoria 0, una para datos y otra para código, habrá una zona reservada para código, que son 512 megas. Habrá otra zona reservada para RAM estática, que serán 512 megas. Otra zona reservada para periféricos, que será 512 megas. Otra zona para eventual memoria externa, que será apenas 1 giga. Otra zona reservada para dispositivos externos, periféricos externos, que serán otros giga. Y tendremos por último 512 megas reservados para el controlador de interrupciones, para registros de control, etc. ¿Dónde estarán acá los registros R0 a R15 del procesador? No, es un registro propio del... Acá en la unidad aritmética lógica. Lo que vos me dijiste es un resabio del 8051. De que los registros están en la zona de la RAM. En el 8051 los registros del procesador estaban en la RAM. Así que yo los podía acceder como registros o como posiciones de memoria. Pero, digamos, eso fue involuntario. No, digo, en el 8051 fue involuntario. No fue que lo hicieron, uy, que lo vamos a pensar, sino que era lo que salió porque no tenían posibilidad de meter más silicio, aprovechar más silicio. Conclusión, tenemos 512 más 512, 1 giga. 512 más 512, 2 gigas. Otro giga, 3 gigas, otro giga, 4 gigas. Ahí tenemos toda la capacidad de direccionamiento del micro. Bien. Observen ustedes que la parte que dice reservada para código, desde todos ceros hasta 1 y un montón de Fs, dice usada primariamente para código de programa y también provee la tabla de vectores de excepción después del power up. Wow. Eso es poesía pura. A ver, que entre ahí la zona de código es entendible.
que entre la tabla de vectores. ¿Qué será la tabla de vectores? Los privilegios no. Pero que ahí, de ahí accederé a los handlers de cada una de las interrupciones, sí. Ahí colocaré los vectores. Los vectores son punteros. ¿Punteros a qué? A las rutinas de atención de excepción. Digamos, no subrutina, porque se supone que la subrutina tiene un retorno tradicional. Acá son rutinas, que tendrán que tener formas de regresar. Y el tema de interrupciones merece un análisis bastante exhaustivo. Entonces, ahí están los vectores. Lugar en el cual yo, programador, no el procesador, tendré que escribir las direcciones de las rutinas de atención de las excepciones. Lo repito despacito. Ahí tendré una zona en la cual yo, programador, tendré que escribir las direcciones de las rutinas de atención de cada una de esas excepciones. Si no es milagroso que me lo va a escribir el micro solo. El micro, cuando aparezca una excepción, irá a ese lugar a buscar la rutina de atención que corresponde a ese evento que me está pidiendo atención. Bien, vamos entendiendo un poco más. ¿Ahí está la zona de vectores? Sí. Pero dice after power up. Wow. ¿Qué quiere decir? No, es que hizo la secuencia del sentido, lo tuteo. Bien. ¿Y después qué? ¿Puedo cambiar la zona de la tabla de vectores? No. ¿Llevarla a otro lado? Pero antes no eran hechas. Es decir, yo puedo llegar a programar, por ejemplo, una vez que arrancó todo el sistema, puedo llegar a programar que la tabla de vectores esté en RAM. ¿Para qué? Por ejemplo, para que en forma dinámica cambie la rutina de atención de una excepción. Eso es más viejo que la PC. Porque al principio, como dicen, como está en el Génesis, al principio Dios creó la PC. Y vio que era bueno. Vio que era buena. Entonces hizo un teclado, IBM hizo un teclado de la Gran 7 que los clones no pudieron replicar porque era un fierro grandote. Los teclados de las viejas PC son una cosa maravillosa. Aparte, el sonido que hacía cuando se oprimía una tecla era una cosa muy agradable. ¿Qué empezaron a hacer los fabricantes de clones? Comenzaron a hacer ruiditos en el parlante que simulasen el ruido que hacía el teclado de la vieja PC. ¿Cómo es esto? Los tipos lo que hacían era engancharse en la rutina de atención de interrupción del teclado. Es lo que se llama hookear. Se colgaban, copiaban la dirección de la rutina de atención del teclado en una posición de memoria, instalaban como rutina de atención de interrupción una rutina propia de los fabricantes de esos teclados berretongos, de manera que cuando aparecía la opresión de un teclado se saltara a ejecutar la rutina de ellos que hacía un ruidito en la PC, en el parlantito. Después terminaban saltando a ejecutar la vieja rutina de teclado. Se enganchaban, se colgaban de la rutina de atención de interrupción del teclado. Eso es lo que se llamaba hookear. Hook del Capitán Garfio, ¿se acuerdan de Peter Pan? No me digan que no se acuerdan porque me van a hacer sentir demasiado viejo como padre.
Acá lo que estamos proponiendo es algo similar. Lo que estamos diciendo es que si escribimos, copiamos la tabla de vectores a RAM y reprogramamos el sistema de manera que cuando aparezca una excepción no vaya a buscarlo en la zona más baja de la memoria del código, sino que vaya a buscarlo a otra zona, por ejemplo en RAM, voy a poder hacer esto de hookear interrupciones o cambiar en forma dinámica la rutina de atención de interrupciones. Obviamente que no es para principiantes, sino que me va a resultar más fácil como principiante decir cuál es el motivo de la rutina del pedido de interrupción, en qué estado del parser o del diagrama de estados estoy, y en base a eso saltar hacia uno u otro lado. Por ahora me va a resultar más fácil eso que redirigir la tabla de vectores. Pero eso es lo que quiere significar ese texto ahí abajo. Bien. Ampliemos un poquito más lo que estamos viendo. Acá tenemos zona de código, 512 MB, zona de datos, 512 MB, pero acá aparece algo que ya lo escuchamos alguna vez, pero ahora está escrito para complicarnos la existencia. Bitband Region, región de bitband, y acá aparece alias de bitband. ¿Sí? ¿Cómo? Chamuyo asegurado para el sábado. Acá en la zona de periféricos aparece lo mismo. ¿Sí? Bitband Region, Bitband Alias. Y luego, aquí arriba, aparece cosas que son propias ya del diseñador del chip. Acá yo voy a escribir código. Acá voy a tener las variables. Acá están los periféricos. Todo esto es opcional y que depende del micro. En nuestro micro no existe esta posibilidad. Pero veamos, acá tenemos un conjunto de registros que se encargan de manejar la parte de debugging, que es programable. Yo tengo que decir si voy a trabajar con JTAG o si voy a trabajar con Two-Wire Interface. Perdón, con Serial Wire Interface. Two-Wire Interface es otra cosa. Va a estar el controlador de interrupciones. Voy a tener registros que me permiten manejar también el debugging, que es la ETM, y voy a tener la posibilidad de manejar los modos de trabajo en los registros de control. Eso están en los 512 megas superiores. Allí está entonces, y también si algún fabricante pone algún periférico que le es propio y exclusivo, va a colocar los registros en esa zona. Con todo esto tenemos extendido el mapa y nos queda por averiguar qué es eso de bitband. La unidad de protección de memoria es una zona manejada por hardware que nos permite seleccionar qué zona de memoria puedo utilizar cada tarea. Veámoslo de manera negativa. Dentro de todo el mapa de memoria, ¿a dónde le voy a permitir escribir a cada tarea? A su propio espacio. Y la voy a inhabilitar para que escriba en cualquier otra zona que no sea la propia. De esa manera voy a estar protegiendo fundamentalmente a las variables del sistema operativo y a otras tareas no sea cosa que me mande macana. A su vez también, y acá hay una cosa importante, ¿cómo se comunican entre sí las tareas? ¿Directamente? A través del sistema. ¿Cómo? A través del sistema operativo.
Exactamente, memoria compartida. Ahí voy a poder decirle entonces, yo quiero que esta tarea escriba en todo este bloque de memoria que es propio y en este otro bloque de memoria que es compartido. Y a su vez esa zona de memoria compartida también podrá ser escrita o leída por otras tareas. La unidad de protección de memoria, según lo que estoy diciendo entonces, va a ser esto es para esta tarea, todo el resto está inhabilitado. Si quiero escribir fuera de esa zona, voy a generar algún tipo de excepción de protección de memoria. La unidad de protección de memoria maneja 8 regiones cuya extensión es programable entre los 32 bytes y los 4 GB. Es decir, yo puedo programar qué es lo que quiero hacer en cada zona de memoria. Yo no, el sistema operativo. Para poder, obviamente que para acceder al registro de manejo de la unidad de protección de memoria tengo que tener privilegios suficientes. El thread no privilegiado obviamente no puede acceder a esos registros de configuración de la unidad de protección de memoria. Entonces maneja 8 regiones que van, cada una de esas regiones, de 32 bytes hasta 4 GB, es decir, todo. El sistema operativo, ¿qué tamaño de memoria se va a asignar para poder leer o escribir? Los 4 GB. De acuerdo con el tipo de transacción que vaya a hacer, se dictaminarán las reglas de protección de memoria. Si puede haber una zona de memoria en la cual yo pueda escribir, habrá otra zona de memoria la cual yo pueda leer, y habrá otra zona de memoria que yo pueda ejecutar pero no leer. Fíjense que son dos cosas distintas, porque ejecutar quiere significar que esa zona de memoria va a ser leída en el momento de la búsqueda de código de operación, mientras que no va a poder ser leída en el momento de acceso a memoria, es decir, en ejecución. ¿Cuál es la diferencia y por qué? Los estoy haciendo pensar demasiado. Digamos, eso es lo que permite es que ninguna tarea se sobreescriba. Lo que destruiría se autodestruiría o afecte cualquier otra parte del código de otro. Eso sería si lo quiero escribir, yo estoy hablando de lectura. Puede ser, no creo, pero si yo estoy usando una biblioteca externa que no la pueda leer para copiar cosas, lo puedo ejecutar y bueno. Supónganse que yo pongo una tarea en un sistema operativo que me lo proveyó alguien que se dedique a leer todo el código del sistema operativo y sacármelo por un puerto. Acá lo que estoy haciendo entonces es protegiendo el código, separando la búsqueda de código de operación de la lectura de memoria, porque se realizan dentro del pipeline en ciclos distintos. La búsqueda de código de operación se va a hacer al principio, mientras que la lectura de memoria se va a hacer en el momento de ejecución. Entonces puedo realizar distintas acciones de protección, de acuerdo con lo que yo quiera hacer. Si se produce alguna violación de las reglas, se va a generar una excepción de Memory Management Fault. Vamos a ver, cuando veamos interrupciones,
que es una de las razones de generación de fallas, de falls. Distintos escenarios para la unidad de protección de memoria. La unidad de protección de memoria puede ser programada por un sistema operativo a fin de evitar que los datos del kernel sean manipulados y dañados por otra tarea. Que ciertas zonas de memoria puedan ser leídas pero no escritas, para que una tarea que se perdió no escriba variables valiosas, o bien para aislar regiones de memoria, lo que decíamos antes del sistema operativo. Aíslo la zona que es propia para esta tarea y que esta tarea no pueda escribir fuera de esa zona. Automáticamente estoy protegiendo, con el concepto que estoy diciendo, a todas las demás tareas frente a la acción que pueda hacer esta. ¡Wow! Estamos llegando. Nuestro destino es la conquista de mujeres. Y seguimos con la costumbre de meter palabras que conocemos en un contexto que nos atormenta. ¿Significa radiactivo esto? O a nivel atómico. ¿Qué significa a nivel atómico? El pie se termina sin parar, no puede interrumpirse. A ver, dejemos de lado la física atómica de hoy en día, que nos crea partículas en todo momento. Pensemos en el concepto que los griegos le dieron a la palabra atómico. ¿Qué significa? Me parezco a Grondona. ¿Qué significa en griego atómico? Indivisible. ¿Y por qué diremos acá operación atómica de bits? Porque no se puede interrumpir. Perdón. Después lo vamos a pulir la idea, pero esa es la idea. No sea cuestión de que decirle a un alumno que está en todo lo de acuerdo y a ver si se ensoberbece. He tenido acá docentes yo, tipos que decían efectivamente, el 10 es para Dios, el 9 para el profesor y a partir del 7 para los alumnos. Así que yo tocaba de eso. Bueno, vamos a hablar un poco de qué es lo que se hace y qué es lo que no se debe hacer. El manejo de ARM7 fue muy primitivo para el manejo de puertos de entrada-salida a nivel de bits. Esto quiere significar que si yo quería cambiar el estado de un bit, tenía que realizar una proeza como por ejemplo leer un puerto completo, modificar un bit y escribir el puerto completo. Es lo que se llama read, modify and write. Ahora, ¿qué tiene de criticable lo que estoy diciendo? Perfecto, gracias. Más allá de eso. Una consultita, Yes. 2 segunditos. Vos, Palín, y vos de Mercedes, ¿vienen a la cena mañana? No. ¿El resto, alguien solamente se pagó solamente por el almuerzo? No, no. Todos están en el hotel acá. No, no pagué por el almuerzo y... Claro, por eso te consultaba el tema. Sí, almuerzo y curso. Solo no venís a la cena entonces. Bueno, le sacamos fotos para mostrar. Por favor. El jueves va a estar pesado. Bueno, ustedes van a estar pesados después.
Sí. Imaginemos lo siguiente. Tengo un puerto. Por comodidad voy a decir que es un puerto de 8 bits. Desde el bit 0 hasta el bit 7. Que vale, y escribo un valor cualquiera, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Imaginemos que este es el bit que prende un LED. El LED está prendido, lo quiero apagar. ¿Qué hago? Leo el estado de ese puerto, lo llevo a una rutina en la cual reseteo el bit de encendido del LED. Pongo un 0 acá. El resto no lo toco. ¿Dónde está este valor con el 0 escrito? En un registro del micro. Eso sí. Supónganse que aparece una interrupción en este momento. Una interrupción grave, no enmascarable, que me dice hay que setear la alarma acá porque está subiendo el nivel de radiación del reactor. Entonces, ¿qué es lo que hace la rutina de atención de esa excepción? Toma este valor, es decir, esto va ahora a una excepción que toma este valor y pone un 1 acá para setear la alarma. Entonces hace esto. Uno, 0, 0, 1, 1, 0. Voy a poner un 1 acá. 1. Es decir, esto es lo que me setea la alarma. Ese 1 es el que me setea la alarma para decir rajemos todo por acá que volamos. Bien, suena la alarma, termina la rutina de atención de interrupción. ¿Y qué pasa? Vuelve a tomarse, a ejecutarse la rutina que estaba manipulando este bit. Y ese estaba en 0. Y ahora lo escribe, apaga el LED, pero me apaga la alarma también. Esta operación de modificación del estado de un bit es atómica. No. ¿Por qué? Porque es divisible. Porque es una operación de read, modify y write, que eso me lleva varios ciclos. Con lo cual, si dentro de esos ciclos me aparece una interrupción, interactúa con lo que yo estaba haciendo y el resultado puede ser el que estamos marcando. ¿Cuál sería la solución? Que fueran operaciones atómicas. Como teníamos en los micros más viejos, que era lo que llamaban bit set and bit clear. Como tienen los PIC, como tienen los 8051, como tienen los HC08. Eso entonces es lo que estamos buscando reincorporar con Cortex. Pero todavía con la filosofía de no crear instrucciones especiales. Bitset y BitClear serían instrucciones nuevas. Y la idea es usar instrucciones comunes, como load y store. Entonces, recuperamos la filosofía del bitset, BitClear, pero sin crear nuevas instrucciones. Entonces, es algo así como esto. Pero quizá pasando la mano por abajo de las piernas.
Esto es lo que estábamos diciendo nosotros hasta ahora, que consistía en leer un puerto, modificarlo y volver a escribirlo. Esto es el método tradicional, y lo que ahora estamos proponiendo nosotros es algún mecanismo como para poder, a través de un solo ciclo de máquina, modificar el estado de un bit. Para lo cual, vamos a hacer lo siguiente, y lo voy a decir despacito, porque es difícil de digerir. A cada bit de memoria o de un puerto que permita ser modificado a nivel de bit, le creo un alias. ¿Qué es un alias? ¿Vieron cuando aparecen las policiales? Juan Pérez, alias Cuchillo Veloz. Está bueno eso. Para cortar el queso para la picada. El alias, entonces, quiere significar algo equivalente a otra forma de nominarlo. Entonces, a cada bit de memoria física o de puerto de entrada-salida que se pueda modificar a nivel de bit, le voy a crear un alias, es decir, una dirección que me permita seleccionar ese bit. A ver, dije una dirección, es decir, una dirección es una posición de memoria. Una posición de memoria seleccionada por 32 bits. Para manipular un bit. ¿A ustedes les parece lógico eso? ¿No es similar a la parte direccional de bit que hacía el 8051? También se le podía dar una dirección de 8 bits. No, en el caso del 8051, si no me falla la memoria, yo tenía la posibilidad de usar 128 bits, es decir, 16 bytes, que fueran seleccionables a nivel de bit a bit. Que los podía usar como memoria común o como memoria manipulable a nivel de bits, es decir, para hacer flags. Acá lo que yo estoy diciendo es que a un bit le voy a asignar una dirección de memoria de 32 bits. Un momento. Un Word va a ser ese bit. Exactamente. Tenemos 4 gigas. No nos hagamos no nos hagamos los ahorrativos. Pero no voy a estar gastando memoria física, sino que va a ser simplemente un problema de direccionamiento. Veámoslo un poco más en detalle. Este dibujito lo aclara todo. ¿No es cierto que sí? Es obvio. Mira, como docente ese es un muy buen recurso. Cuando algún alumno hace una pregunta de esas complicadas que uno lo acorrala, decirle, ¿cómo pregunta eso? La respuesta es obvia. ¿Quién resiste al papelón que puede significar que el docente le diga es obvio? Bueno, este dibujo es obvio. Ahora, la memoria RAM empieza en los segundos 512 megas. Es decir, la memoria de código estaba reservada a partir de la 0000 hasta la 1 FFFFFF. Por lo tanto, la posición de memoria siguiente es 2 y 7 ceros. Es decir, que la RAM empieza acá, 2 y 7 ceros. El bit 0 de esa posición de memoria va a estar representado por una palabra con la dirección 22 y 6 ceros.
De forma que cuando yo lea esta posición de memoria, en esa lectura, en el bit menos significativo me va a venir el estado de este bit. De vuelta y despacito. Cuando yo seleccione la posición de memoria 2, 2 y 6 ceros y la lea, en esa lectura, en el bit menos significativo, me va a venir el estado del bit correspondiente a la posición de memoria 2 y todos ceros. El bit subsiguiente será la 2224. Y así sucesivamente. Y si quiero escribir lo mismo, si quiero escribir, voy a escribir una palabra en la cual lo único que me importa es el bit menos significativo. Entonces yo escribo en la posición de memoria 2, 2 y 6 ceros un valor que en el bit menos significativo tengo un 1, voy a estar poniendo en 1 el bit 0 de la palabra 2 y 7 ceros. Ustedes dirán, esto es retorcido. Sí, señores, estoy de acuerdo. Pero estamos respetando la filosofía de no crear instrucciones especiales. Es una dirección por bit. Sí. Una dirección por bit. Y cada dirección tiene almacenado el estado de ese bit. No. Cada dirección no. Cada dirección no. Cada dirección me va a permitir acceder al estado de ese bit. Claro, eso. Para leerlo, escribirlo. Esto que me aparece acá, que fíjense que son el alias region, no existe. Es un tema de direccionamiento nada más. Acá no estoy ocupando memoria física. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que nosotros estamos definiendo como bit banding. Entonces tendremos 1 megabyte disponible de RAM estática, disponible para ser manipulada a nivel de bits. ¿Nos alcanza? Es decir, ¿cuánta RAM tiene el LPC 1769? 64K. Esos 64K, ¿van a ser manipulables a nivel de bit? Sí. A ver, vamos un poco más para atrás. Acá. ¿Qué otra zona tengo de bit banding? Periféricos. A ver, por ejemplo, ¿a ustedes se les ocurre utilizar bit banding para cargar el timer de un registro de 32 bits? ¿El registro de 32 bits de un timer? Obviamente que no. En un timer, ¿para qué puedo llegar a usar bit banding? ¿Para? La configuración. Directamente nivel registro. Para iniciar o para descansar. Para arrancar o para ver el timer. Lo mismo para la comunicación serie. Entonces, para eso voy a usar bit banding. Con lo cual se confirma, cuando habíamos visto esta imagen, habíamos dicho que en la zona de periféricos podíamos usar bit banding para aquellos registros que permitieran y se justificara el uso del bit banding. Bien. ¿Vieron que estaba todo explicado en esta figura? Ahora, las direcciones de esos bits, que hay una especie de cálculo para averiguarlo, o en el manual están asignados su dirección de bit banding. No, porque si hay registros que sí se puede acceder. ¿Sabes qué y otros pasa? que no. Estás pensando en Assembler. Hay muchos defines. Más fácil que eso.
Cuando yo cree, ¿para qué voy a usar el bit banding en RAM? Para los periféricos entendimos, para arrancar y parar el timer. ¿Para qué voy a usar bit banding en RAM? Una variable que lo uso, un entero que lo voy a usar en realidad para un... Bien, para un booleano. ¿Y para qué tipo de booleanos se les ocurre fáciles, conocidos ya? Flags. Está más reflejado, ¿verdad? Sí, también se ¿Qué? manipulaba también la flag a nivel micro. Otros micros se manipulaba también la flag a nivel. Le había instrucciones para bit, ¿no? A nivel bit. Manipulaba la flag. O sea, cuando tenía interrupción también a veces tenía que apagar el flag de alguna interrupción porque si no. No, era una interrupción que no se pagaba por hardware el flag, ¿no? O Para darles mayor alcance a sus conquistas sabatinas, algo así, ¿no? en lugar de flags los vamos a llamar semáforos. Conceptualmente es prácticamente lo mismo. Con lo cual, el bit banding en RAM lo vamos a usar para manipular semáforos. Por ejemplo, ¿para qué se les ocurre en toda esta historia que estamos previendo lo que es un sistema operativo multitarea, en el cual decimos que las tareas no se pueden comunicar directamente entre sí? Vamos a utilizar los semáforos. Eso es un nombre compartido. Cuando Bien. uno está escribiendo la otra. Para el trabajo, por ejemplo, una comunicación serie. Una comunicación serie que la manejo por interrupción. Entonces, me llega un dato por la comunicación serie, me genera un pedido de interrupción. En la rutina de atención de interrupción, ¿qué voy a hacer? Está bien. Seteo un semáforo y ¿qué más? Recibo el dato. Y leo el dato y lo guardo en la cola. Entonces, habrá otra tarea o un programa principal o algo que periódicamente vaya y chusmee el estado del semáforo. Y si ve que el semáforo está seteado, lee el dato y ¿qué hace? Se lo lleva y resetea el semáforo. Y resetea el semáforo. Entonces estoy usando un semáforo como sincronizador. Y el otro espera a que se lo lleve para depositarlo otra vez. Ese es su problema. Ahí vos sos el que decide qué actitud tomar. Pero una posibilidad sería no escribir otro Hasta que dato no se lo lleva. hasta que se lleve el anterior. O pisarlo. O armar una cola. Porque lo que estoy haciendo es una variable con un semáforo asociado. Puedo armar una cola en la cual tenga n datos y que tenga un contador de datos. Pero sí que haya un semáforo que diga la cola está ocupada. ¿Está bien? Bien. Entonces, el bit banding se basa en el bit menos significativo, se apoya en el bit menos significativo de cada lectura o escritura que yo haga sobre el alias. Acá vemos nuevamente, entonces replicamos la idea de que el bit banding se va a emplear en la memoria RAM estática y en la memoria asociada con los periféricos, los registros de los periféricos. Observen como detalle significativo que una de las características que tuvo durante mucho tiempo los micros de Intel es que separaban el mapa de dispositivos de entrada-salida del mapa de memoria. Se accedían con instrucciones distintas. La tendencia, evidentemente, es agrupar todo el conjunto periféricos más memoria en un solo bloque de acceso, con el mismo tipo de instrucciones. Y redondeamos con lo que habíamos dicho antes, la endianness, cuando habíamos visto la lectura o escritura múltiple de registros en memoria.
el Big Endian consiste en, es decir, esta es la dirección menos significativa, es decir, la dirección más baja, la dirección más alta. El Big Endian consiste en escribir el byte más significativo en la dirección más baja. Este es el formato Intel. Por omisión, Cortex va a arrancar trabajando en Big Endian. Por medio de los registros de control, yo puedo cambiar y pasar a trabajar en Little Endian, en el cual el byte menos significativo de una variable se escribe en la dirección más baja. Este es el formato histórico de Motorola. La pregunta es, ¿para qué se me va a ocurrir cambiar de Big Endian a Little Endian? Y si le ponen todos los periféricos de Motorola, ¿no va a querer trabajar con Little Endian? Exacto. Si yo trabajo, a ver, si yo soy masoquista y quiero ser, digamos, un diseñador ejemplar que nadie entienda qué es lo que hago, puedo, apenas arranco, cambiar de Big Endian a Little Endian. Está todo bien. Ahora, en la mitad de la ejecución no tiene sentido, porque si yo ya escribí variables en formato Big Endian, no tiene sentido que después me ponga a leerlas en Little Endian. No entiendo ni medio. Ahora, ¿qué sucede si coloco periféricos externos? Si coloco periféricos externos y coloco algún periférico del tipo de los de Motorola que trabaja con Little Endian, me va a resultar a mí recontra complicado leerlos o escribirlos teniendo que empezar a manipular los bytes de un Word como para que me queden rearmados. ¿Se lo imagina lo que es hacerlo a pedal eso? Entonces, la idea de conmutar de Big Endian a Little Endian se da solamente cuando tengo periféricos de fabricantes que utilicen esa concepción. ¿Bien? ¿Preguntas? Y, por ejemplo, los micros de Freescale que utilizan el núcleo ARM. Son Cortex. Con Cortex, o sea que van a arrancar Big Endian. Sí, señor. Todo programa para Motorola arrancaría primero configurando. Es que en realidad, ahora, con la estructura de Cortex, la filosofía Little Endian o Big Endian queda reservada a lo que diga Don ARM. Lo que yo dije de Motorola no es el estado actual de Freescale, sino que es la historia de los HC05 y HC08 y 6809 que trabajaban de esa manera, el 6800 de larga data que trabajaban de esa manera. Hoy en día han migrado. Muchos de los fabricantes han migrado hasta sus entornos de desarrollo. Digamos, han dejado sus entornos de desarrollo históricos y han migrado a entornos de desarrollo de tipo Eclipse. Esa es la tendencia. Es decir, cada fabricante, estamos hablando de Texas, de Freescale o de NXP, han migrado y han elaborado un Eclipse particular para ellos. De forma que para el usuario la migración del entorno de desarrollo no es dramática. E inclusive, si uno quiere, puede llegar a tomar un Eclipse y configurarlo como para que se pueda trabajar sobre un micro que no tiene el entorno de desarrollo Eclipse preparado. Y habilitar, por ejemplo, toda la parte de debugging, incorporando el toolchain, es decir, las cadenas de compilador y simulador y comunicación con el entorno de emulación ya prefijado. ¿Hasta aquí claro? ¿Consultas? Bien, entonces por omisión arrancamos con Big Endian.
No es frecuente entonces que se cambie durante el tiempo de ejecución, pero existe la posibilidad. Si yo arranco con Big Endian e inmediatamente cambio a Little Endian, como usuario no me entero. Si yo arranco como Big Endian y sigo en Big Endian, como usuario no me entero. El tema es cambiar de caballo en la mitad del río. ¿Sí? ¿Al compilador no hay que decirle también? ¿O las instrucciones van siempre de una forma? ¿No son instrucciones 32 bits que vayan dando vuelta? No, al compilador no hay que avisarle. No. Las instrucciones de código, el programa va siempre de una de dos. Claro, de acuerdo con el estado en el cual se encuentre el registro de control que me define si trabajo con Big Endian o con Little Endian. Pero el compilador me va a generar el store. Chau. Claro, pero como la instrucción es de 32 bits, cuando le va a leer el micro para procesarla. No, momento. Big Endian y Little Endian es solamente para datos. El código de operación, ahí no tocamos nada. Por eso, cuando hablamos de periféricos, yo sobreentendí que íbamos a escribir los registros de programación del periférico. Pero los códigos de operación no se tocan. Eso no tendría sentido cambiarlo. No, yo digo, por si leemos, por ejemplo, que vamos a leer un dato de flash, ¿cómo lo leemos? ¿En Big Endian o Little Endian, según cómo compiló el compilador? Es que si yo leo datos de... A ver... Se supone que si yo leo datos de flash, tienen que haber sido guardados en el formato Little Endian o Big Endian. Según cómo yo después lo uso. Sí. Pero coincidamos en que es algo... por ejemplo, supongamos que yo lo que quiero hacer es leer una secuencia de palabras que tengo que escribir al periférico para programarlo. Supónganse que el primer byte para arrancar la programación tenga que ser 1, 1, 1, 1, 1, 1. Bueno, no, ese no es un buen ejemplo. Que sea un 1 y todos ceros. Yo lo leo en formato, como lo tengo en la memoria flash, y cuando lo escribo sobre el periférico, ese va a ser el momento en el cual se va a cambiar la forma de escribirlo, si es Little Endian. Pero yo la lectura la tuve que haber leído de la memoria de acuerdo con la forma en la que yo trabajo normalmente. El proceso de escritura va a ser distinto. ¿De acuerdo? Señores, me cansaron. Justo los había enganchado. ¿Seguimos? No, ¿saben por qué? Realmente ahora viene un tema que prefiero que lo veamos